Bienvenidos a la segunda lección del taller de introducción a Classmarker. Soy el profesor Jesús Cedeño de la Escuela de Ciencias de la Salud, Dr. Francisco Virgilio Batistini Casalta, de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar en Ciudad Bolívar, Venezuela. En esta segunda lección vamos a estar abordando el tema de la elaboración de preguntas. Aquí vamos a estar clasificando y creando las preguntas que van a formar parte de nuestro banco de preguntas con el que luego vamos a pasar a elaborar los exámenes. Bien, aquí nos encontramos en el panel de control principal de la plataforma de Classmarker. Desde aquí podemos tener acceso a los exámenes y podemos empezar a hacer el banco de preguntas, que es la lección que nos ocupa en este momento. Un consejo es que antes de empezar a hacer sus bancos de preguntas, creen las categorías y las subcategorías a las cuales pueden luego asignar esas preguntas. No es un paso estrictamente necesario, pueden empezar a alimentar el banco de preguntas sin tener que clasificarlas, pero el tener las preguntas organizadas en categorías y subcategorías permite tener mejor control sobre el contenido del examen una vez que lo vayamos a armar. Entonces, para hacer eso, vamos aquí a esta opción que dice categorías y hacemos clic. La plataforma por defecto tiene una sola categoría, una categoría genérica a donde caerían todas las preguntas si no hacemos este sistema de clasificación. Podemos agrupar las categorías en lo personal. Yo agrupo las preguntas en categorías que corresponden a cada uno de los exámenes parciales y dentro de cada parcial creo subcategorías que son los temas que corresponden a cada parcial. Esa es una manera de organizarlo. También lo pueden hacer por tipos de preguntas, de tal manera que tengan todas sus preguntas de selección simple en una categoría, las preguntas de completación en otra categoría y así. Ustedes pueden escoger cómo van a organizar sus preguntas. Les voy a mostrar cómo se crean las categorías y las subcategorías. Para crear una categoría nueva, damos a clic a este botón que dice nueva categoría. Pide entonces el nombre de esa categoría. Podemos escribir primer parcial y agregamos. Entonces vean que ya agregó, además de la categoría genérica que viene por defecto, ya tenemos como categoría primer parcial. Vamos a suponer ahora que dentro de la categoría de primer parcial yo quiero crear la subcategoría de medio interno. Entonces nuevamente hacemos clic en el mismo botón de nueva categoría. Pero entonces, en vez de escribir aquí medio interno, venimos a las subcategorías y escogemos dentro de la categoría primer parcial y aquí donde dice nombre escribimos medio interno, agregamos subcategoría y podemos ver que tenemos categoría genérica que no tiene nada sino genérico adentro y primer parcial que ahora tiene la categoría de medio interno. Podemos seguir, si queremos, agregando categorías y subcategorías hasta que hayamos terminado bien sea las de este examen o podemos en este momento hacer todas las categorías y subcategorías que necesitemos para el desarrollo de la asignatura. Ahora que tenemos definidas las categorías y las subcategorías, es hora de empezar a alimentar el banco de preguntas. Vean aquí en el panel de control principal que no hemos hecho ningún examen y no hemos hecho ninguna pregunta todavía. Vamos a empezar a hacer preguntas. Aquí les voy a mostrar cómo ingresar y los diferentes tipos de preguntas que quieran hacer. Vean entonces, banco de preguntas no tiene ninguna pregunta activa, ninguna pregunta almacenada.
Entonces, para agregar nuestra primera pregunta, tenemos este botón que es agregar nueva pregunta. De las dos opciones que muestra agregar pregunta e importar desde una hoja de cálculo, esta segunda opción de importar preguntas de una hoja de cálculo no tenemos acceso porque no está permitido para las cuentas gratuitas. Si estuviéramos utilizando una cuenta paga, pudiéramos hacer las preguntas en masa en una hoja de cálculo y luego importarlas todas en un solo lote. Y esa hoja de cálculo pudiera incluso ser compartida entre varios profesores y todo el mundo estaría utilizando las mismas preguntas. Pero en las cuentas gratuitas tenemos que agregarlas manualmente. Entonces agregamos una pregunta nueva. Nos presenta dos opciones. Si queremos hacer un examen de una vez con esas preguntas o más bien queremos incorporarlas a nuestro banco de preguntas. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a incorporarlas al banco. Aquí está el recordatorio de que estamos agregando preguntas al banco y no a un examen. Aquí tenemos para seleccionar el tipo de pregunta. Tenemos estos 6 botones: selección múltiple, verdadero y falso, pareo, texto libre, gramática, ensayo. Las preguntas de selección múltiple con más de una opción correcta se hacen dentro de esta misma pregunta que es selección múltiple. Vamos a hacer una pregunta de selección simple. Escribimos aquí la pregunta. Podemos escribir, por ejemplo, ¿cuál es el catión más abundante en el líquido extracelular? Y aquí entonces tenemos para escribir 4 opciones por defecto, pero podemos por supuesto darle clic a este botón y seguir agregando ítems distractores para esta pregunta. Entonces empezamos a escribir y escribimos aquí, por ejemplo, calcio, potasio, sodio, magnesio y litio. Ahora tenemos que indicar cuál de esas respuestas es correcta. Entonces, catión más abundante del líquido extracelular, sacamos la respuesta correcta, sodio. Al final tenemos primero la opción de darle un feedback al estudiante en el momento en el que marque correcta o incorrecta la respuesta. Se le puede dar algo de información. Es completamente opcional. Generalmente no damos ese tipo de indicaciones durante el examen, sino que es algo que hacemos luego durante el proceso de revisión. Viene el momento de escoger la categoría y la subcategoría de la pregunta. Entonces, esta es una pregunta de primer parcial y de medio interno. El valor de la pregunta. Podemos hacer nuestras preguntas todas de un mismo valor o pueden tener valores diferentes. Es más fácil a la hora de estructurar y evaluar el examen si hacemos todas las preguntas con el mismo valor. Cuando llegue el momento de la estructura del examen, en esa lección voy a explicar cuál es la ventaja y la desventaja de tener diferentes valores para cada pregunta o el mismo para cada pregunta. En este caso, vamos a suponer que vamos a darle a todas nuestras preguntas un valor de medio punto.
Entonces, esto acepta decimales, escribimos aquí 0.5. Hacer que las respuestas sean aleatorias, sí o no. En otras palabras, si estos 5 ítems que escribimos aquí, calcio, potasio, sodio, magnesio, litio, se van a mostrar siempre en ese mismo orden, o si más bien preferimos que la plataforma cambie el orden de los ítems cada vez que la pregunta se utiliza. Vamos a decir que las coloque en orden aleatorio y que la selección de respuestas sea, tenemos dos opciones, botones de radio o cajas. Botones de radio permite seleccionar solo una respuesta correcta y cajas de verificación va a permitir seleccionar más de una. Como esta pregunta es de selección simple, una sola respuesta correcta, entonces podemos utilizar los botones de radio. Podemos darle vista previa a la pregunta y aquí está. ¿Cuál es el catión más abundante en el líquido extracelular? Las opciones con sus botones de radio y aquí nos muestra cuál es la respuesta correcta que hemos seleccionado. Obviamente el estudiante no la va a ver con la respuesta correcta marcada. Guardamos la pregunta y listo, ya hicimos la primera. Vamos ahora a hacer una pregunta de selección múltiple, es decir, aquí va a haber más de una respuesta correcta. En este tipo de pregunta vamos luego a tener que escoger el criterio que vamos a utilizar para corregirlo entre 3 criterios posibles que la plataforma nos permite. Hagamos entonces una pregunta de selección múltiple. Entonces podemos escribirles, por ejemplo, cuáles de los siguientes aminoácidos tienen cadenas laterales con carga positiva a pH de 7. Entonces escribimos varios aminoácidos, ácido glutámico, prolina, histidina, glicina y glicina. Vemos esos 5 ítems. Marcamos cuáles son las respuestas correctas. Decimos que es correcta esta y que es correcta esta. Ahora aquí al final, nuevamente asignamos categoría y subcategoría. Esta pregunta pertenece a proteínas. Tiene 0,5 puntos disponibles. Vamos a hacer estas preguntas de tal manera que todas tengan valor de 0,5. Orden aleatorio de las respuestas, sí. Y aquí están las 3 opciones para evaluar la pregunta, los 3 criterios. Es decir, si no vamos a utilizar una escala de calificación, les dice que van a recibir el puntaje completo si tienen la respuesta correcta. En este caso, si las 2 respuestas están correctas. Y si hay cualquier error en la respuesta, van a recibir 0. En otras palabras, si les falta por marcar una de las respuestas correctas, tienen 0. Y si marcan cualquiera de las respuestas incorrectas, también tienen 0. Tenemos la siguiente opción, que es parcial con deducciones. En esta
va a recibir un puntaje parcial por cada respuesta correcta y se le va a descontar un puntaje por cada respuesta incorrecta. De tal manera que si selecciona una correcta y una incorrecta, pudiera recibir parte del puntaje, o podemos hacer que la correcta sea anulada por la incorrecta. Les voy a mostrar cómo se hace eso. La tercera opción es parcial sin deducción. Les da puntaje parcial a cada respuesta correcta, pero no le quita ningún puntaje en el caso de dar una respuesta incorrecta. El inconveniente de utilizar esta opción es que el estudiante lo que tendría que hacer sería seleccionar todos los ítems y tendría el puntaje completo de la pregunta, porque no le vamos a castigar, no va a recibir ningún tipo de descuento de nota por cada una de las respuestas incorrectas que haya marcado. Entonces, si las selecciona todas, va a tener la seguridad de que las dos correctas van a estar marcadas, y al no descontársele nada, tendría entonces el puntaje completo. Es una opción, pueden habilitarla si es su decisión, pero vamos a ver la que es un poquito más compleja, que es esta parcial con deducción. Al marcar esta parcial con deducción, podemos, si previsualizamos la pregunta ahora, está en esta pregunta ahora va a recibir 0,25 puntos por cada ítem correcto y se le deducen 0,25 puntos por cada ítem incorrecto. De tal manera que si marcó uno correcto, uno incorrecto, tendría 0. Si marcó dos correctos, uno incorrecto, tendría 0,25. Si marca solamente incorrectos, no va a tener puntaje negativo. Esta plataforma no va a darle menos de 0 a un estudiante. De tal manera que si la única opción que marcó o las dos opciones que marcó eran incorrectas, no va a tener un puntaje de menos 0,25 o de menos 0,5. Simplemente tendría 0. Podemos entonces guardar la pregunta y ya hicimos una pregunta de selección múltiple. Hacer una pregunta de verdadero y falso es sencillo. Seleccionamos aquí verdadero y falso. Y luego tenemos el enunciado de la pregunta. Podemos escribir, por ejemplo, el potasio es el catión más abundante dentro de la célula. Y colocamos nuestras opciones verdadero, falso. Marcamos la respuesta correcta, que en este caso es verdadero. Escogemos la categoría y subcategoría, le damos el valor a la pregunta y se guarda. La pregunta de verdadero y falso es una pregunta bastante sencilla a la hora de hacerlo. Ahora les voy a mostrar cómo se hace una pregunta de pareo. Escogemos acá pareo. Tenemos
dos opciones en el pareo, bien sea con una lista desplegable o agregando imágenes. Vamos a hacerla por lista desplegable. Y aquí tenemos las dos opciones para asignar el puntaje de la pregunta de pareo. Único o por pareja. Único significa que la pregunta tiene un valor y el estudiante solamente recibirá nota si tiene todo el pareo correcto. Esta opción de aquí nos permite asignarle puntuación parcial por cada pareja que tenga correcta. Vamos a hacerla con esa modalidad. Entonces, aquí el texto de la pregunta. Paree cada aminoácido con su categoría según la naturaleza de su cadena lateral. Entonces, aquí vamos a hacer 5 parejas a 0,1 cada una para los 0,5 puntos de la pregunta, y 0,5 es el total que hemos estado estableciendo para todas las preguntas hasta ahora. Entonces, podemos escribir glicina, que es alifática no polar. El aspartato polar con carga negativa. Triptófano, que tiene cadena lateral aromática. Para la D podemos colocar histidina, que es polar con carga positiva. Y podemos escribir acá también la cisteína, que es polar sin carga. Tenemos opción para agregar más opciones que no se pareen con nada. Opciones que quedarían en blanco en la pregunta de pareo. Entonces podemos colocar aquí, por ejemplo, aromática polar, carga positiva, aromática polar positiva, alifática aromática. Por ejemplo, esas dos son opciones que se van a ver, pero no corresponden con nada, y esta de hecho obviamente no existe. Regresamos acá al puntaje. Vamos a dar para cada uno de las parejas que hicimos 0.1 y a este botón establecerlo para todos. Entonces todas tienen, vean, 0.1 como valor. ¿Cuántos puntos nos da la pregunta? Están disponibles 0,5 puntos. Categoría, subcategoría.
seleccionamos para tenerla correctamente clasificada. Y aquí están estas tres opciones para mostrar la pregunta en el momento del examen. En la primera, las opciones de la lista desplegable aparecerán al azar, pero los aminoácidos, en este caso, van a aparecer en el orden en que nosotros lo hemos especificado. En la segunda opción, los aminoácidos aparecerían en orden aleatorio, pero los ítems de la lista desplegable aparecerían en el orden que nosotros lo especificamos. Y en la tercera opción, todo sale en orden aleatorio. Podemos escoger eso. Vean entonces cómo se va a ver la pregunta en el momento del examen. Los aminoácidos de este lado están en orden diferente a lo que nosotros escribimos, y aquí tienen las opciones para que ellos escojan también en un orden diferente al que nosotros escribimos justamente arriba. Y cada vez que esta pregunta sea utilizada, los aminoácidos y las opciones van a aparecer en orden diferente. Conformes con la pregunta, la guardamos. La pregunta de texto libre es la opción que podemos utilizar para hacer nuestras preguntas de completación. Escribimos, por ejemplo, en la pregunta en nuestro espacio, es la proteína que almacena oxígeno en el tejido muscular. Aquí vamos a colocar las respuestas que sean aceptadas. La primera es obligatoria porque la pregunta tiene que tener una respuesta. Entonces, mioglobina. La plataforma de ClassMarker no distingue entre mayúsculas y minúsculas, de tal manera que escriban mioglobina con la M mayúscula o con la M minúscula, va a ser igual de válida. Sí hace la distinción entre letras con acento y letras sin acento, de tal manera que si aquí la respuesta no fuera mioglobina, sino la respuesta fuera la palabra péptido, y nosotros colocamos la respuesta, la E con el acento, y el estudiante contesta peptido, es decir, sin acento en ninguna parte, la plataforma la va a tomar como respuesta incorrecta. Si nosotros lo queremos así, así lo dejamos. Si queremos que la plataforma reconozca como válida la respuesta péptido y la respuesta peptido, tendríamos que colocar como una opción la palabra péptido y como opción opcional sin acento. Igual si la pregunta tiene respuesta un número, por ejemplo, ¿cuál es el valor del pH neutro? Entonces tendríamos que escribir aquí 7, y si queremos que él pueda escribirlo como palabra, lo colocamos como respuesta opcional 7, y nos da varias opciones, de tal manera que podamos darle al estudiante diferentes opciones de cómo escribir la respuesta dependiendo de cómo nosotros vayamos a querer que nos conteste. Luego, incluso todos estos tipos de preguntas pueden corregirse manualmente en un proceso de revisión de exámenes, que de la revisión de exámenes podemos hablar en su momento en la lección correspondiente a eso. En todo caso, para esta pregunta, respuesta es
hemoglobina, 0,5 puntos, guardamos. La pregunta tipo ensayo es la pregunta que utilizamos para que los estudiantes den respuestas de desarrollo corto o de desarrollo largo. Aquí, en la pregunta tipo ensayo, vean que no hay opción para escribir una respuesta, simplemente para hacer la pregunta. Por ejemplo, defina aminoácido. Más nada, solamente le podemos asignar su categoría, subcategoría, puntaje y guardar. Estas preguntas no las puede corregir la plataforma automáticamente. Esta es una pregunta que obligatoriamente tendríamos nosotros que entrar, leer la respuesta y asignarle un puntaje. Con la pregunta de gramática realmente no nos vamos a involucrar porque realmente es una pregunta que es para evaluar idiomas, para evaluar gramática en idioma. Entonces, estos son los tipos de preguntas que podemos hacer en la plataforma de ClassMarker. Vamos a ir alimentando el banco de preguntas y con el banco de preguntas completo vamos a pasar a la siguiente lección, que es cómo estructurar el examen.